Muy buenas, bienvenido y bienvenida a este nuevo video. Hoy te voy a estar mostrando el funcionamiento de esta solución de inteligencia artificial para empresas de seguros. Este agente de inteligencia artificial lo que va a hacer es automatizar todo el proceso de ventas, el área de atención al cliente y va a encargarse de todo el proceso de la gestión y el agendamiento de citas, reuniones con clientes y usuarios que lleguen y se contacten, en este caso a través del canal de WhatsApp. Así es como se ve el agente principal en general. Estamos usando nada más que N8N para desarrollar y trabajar en todo lo que viene siendo el ecosistema de inteligencia artificial y usamos Supabase como base de datos para la gestión de lo que viene siendo las interacciones y las conversaciones de cada usuario y guardar datos importantes y todo el historial de conversación que es nativo de N8N que lo tenemos por acá. Primero sobre lo que te voy a hablar es sobre el agente principal. Este es el agente de inteligencia artificial específicamente con su prompt y además todo obviamente inicia con el trigger de WhatsApp, que es lo que va a activar, va a desencadenar el proceso inicial. Entonces, una vez que el usuario manda un mensaje, inicia una nueva conversación, se activa este primer nodo de WhatsApp. En este caso no estoy usando plataformas externas como pueden ser la Evolution API, sino que estoy usando WhatsApp API, que es el medio oficial de Meta. Después, lo que tengo acá es un nodo de tipo code, donde uso JavaScript para extraer el dato numérico que corresponde al número del usuario que se está poniendo en contacto. Lo que hago es extraerlo con un formato específico para después poder usarlo más adelante en el nodo para enviarle el mensaje. Por algún motivo, si uso el número directamente que se me da como respuesta en el JSON del trigger de WhatsApp, no me encuentra el número al momento de enviar el mensaje al usuario. Entonces lo tengo que formatear. Lo que hago es eliminar el prefijo inicial, lo defino en una constante. Acá lo que hago es crear una variable global con el número de WhatsApp extraído desde el JSON anterior brindado por el trigger de WhatsApp, y acá hago una validación de tipo condicional con un if. En esta condición lo que hago es verificar si el número, el que estamos extrayendo del nodo anterior de WhatsApp, empieza por el prefijo que yo definí previamente, que es mi objetivo para eliminar en este caso particular, para formatear el número. Lo que hago es usar el método slice. Este método lo que hace es extraer una parte del array original según el parámetro que le pasemos. En este caso la longitud total del prefijo que definimos, en este caso es 6, del índice 0 al 5. El nuevo array se va a componer de todo el número original exceptuando estos 6 caracteres, eliminando el índice 0, 1, 2, 3, 4 y 5, y se va a quedar solo con la parte que le especifique acá mismo. Retornamos este número y lo asigno a una variable. Uso el nodo set y acá yo manualmente desde la plataforma de Meta me fijé cómo es que tengo que hacer la llamada al API, que es distinta al número que me está dando acá. Entonces lo que hago es quedarme con la parte que sí coincide y asignar manualmente este valor para que me funcione después más adelante para enviarle el mensaje al usuario y poder seguir la conversación. Después lo que hago es setear la fecha y la hora por separado. Bueno, uso el método toString para pasar básicamente la fecha hacia una cadena de texto y poder manipularla con los métodos como por ejemplo split, reverse, join. En este caso lo que yo tengo es primero un método split que me va a devolver un array con las partes divididas según el carácter que yo le pase como divisor. Elimino esta parte y me quedo solamente con la fecha y la hora, es decir, con el índice 0, con la primera parte del array. Después vuelvo a separar esto para quedarme solamente con la fecha y discriminar la parte de la hora, y aplico el método reverse y el join para formatear y unir los caracteres con lo que viene siendo la barra diagonal, y del mismo modo con la fecha algo similar. Después lo más importante es validar el tipo de mensaje, un nuevo switch según el trigger de WhatsApp. Si es un texto, simplemente ese mismo mensaje de texto lo asigno a un nuevo campo llamado input, que ya le voy a explicar por qué uso otro set acá más adelante. Si es una imagen, obtener la imagen. Lo que hago acá es descargarla mediante la URL temporal que una vez obtenía la imagen me va a dar este nodo, una petición HTTP request. Ambas son de tipo GET. La guardo en este campo image data como un archivo binario. Esto es simplemente para subir la imagen a Google Drive. Esto es importante y es el nodo de OpenAI, el analizador de imágenes, que con un prompt muy específico, la inteligencia artificial en base a la imagen que descargamos previamente va a analizar el contenido visual y va a hacer una descripción lo más clara posible para después en formato textual podérsela enviar a la gente y bueno, poder continuar con la conversación. Acá, como ven en la configuración, el tipo de entrada que va a recibir este nodo es un binary file, un archivo binario. Después hay dos caminos que bueno, se setea el contenido de la descripción con la que respondió esta inteligencia artificial según la imagen que vio, todo el contenido visual que analizó, y por otro lado envío al CRM, en este caso es Google Sheets, pero puede ser cualquier otro CRM. Lo que hago acá es enviarle los datos primero de la conversación, el momento de la interacción actual, la fecha y la hora que formateé anteriormente como les mostré, el ID del usuario, básicamente el número telefónico en este caso con WhatsApp, el nombre, la URL de la imagen, la
descripción de la imagen que hizo la inteligencia artificial y el hash. Estos son datos que podrían ser relevantes o no por cualquier uso que se les quiera dar, ahí van a estar presentes. Acá seteo la descripción y lo que hago acá es lo que les había comentado antes que les quería explicar, es uso un input global. ¿Por qué? Acá guardo, sin importar si el mensaje es texto, una imagen o un audio, se va a guardar en este input global para después directamente poder pasárselo a la gente sin especificar o sin hacer varias rutas según sea texto, un audio o una imagen. Por último, el audio es similar, se va a obtener mediante un HTTP request como petición el audio, los datos del audio para obtener la URL temporal que me va a permitir descargar el audio, guardarlo como un archivo, setear el output y después con el nodo de transcripción de audio de OpenAI, acá lo vamos a transcribir para justamente guardarlo y enviárselo a la agente de inteligencia artificial. Este agente de inteligencia artificial lo que hace es encargarse de todo el proceso de atención al cliente. Va a responder y atender a todas las consultas del usuario, obviamente dentro del alcance definido en la empresa en base a las necesidades y al contexto del negocio. Como primer detalle, la agente está conectado a Postgres como memoria que usa Supabase, ¿sí? Le mandamos la key, en este caso el ID, lo tengo configurado con una longitud total de 2, es decir, va a tener en cuenta las 12 últimas interacciones a modo de contexto. Esta longitud recomendaría que oscilara entre 10 a 15 mensajes, aunque depende. Hacer las pruebas, fíjate lo que mejor funciona y también depende de las necesidades y el contexto del negocio, ya sea que lo estés aplicando en tu propio caso o para un cliente. El nombre de la tabla es N8N Chat Histories. En este caso que estamos usando la memoria del chat de Postgres, vamos a usar Supabase y la tabla que se crea automáticamente va a tener este nombre. Entonces es importante respetar siempre este nombre en este caso particular cuando se use Postgres más Supabase. Por otro lado, vamos a tener diferentes tools, que son 5 en total. Primero, FactTool. Esta herramienta, el objetivo es la respuesta de preguntas frecuentes. La base de datos contiene respuestas a las siguientes preguntas. Son las preguntas estándar y también se van a tener en cuenta obviamente derivadas o similares. Se activa esta herramienta para que la gente busque la respuesta en la base de datos, en el CRM, y se la envía al usuario. Acá aclaramos en el prompt que siempre y cuando detecte una similitud de la consulta del usuario con alguna de estas preguntas y temáticas, busque en la base de datos. Esta base de datos que les voy a mostrar ahora es una tabla muy simple con 2 columnas y varias rows dependiendo de la cantidad de preguntas. En mi caso son 29 en total, pero en una columna está la pregunta y en la otra columna está la respuesta. El agente va a activar esta herramienta y automáticamente se le responde al usuario en base a la consulta que esté haciendo. La otra herramienta es para cualificar al usuario, que se va a activar específicamente cuando el usuario haya respondido 11 preguntas que están especificadas acá en el prompt del iAgent, que bueno, obviamente en todo este prompt hay un proceso detrás y el porqué de cada instrucción. Si te gustaría ver un tutorial paso a paso de cómo está implementado esto y cómo puedes desarrollar desde cero este tipo de agente de inteligencia artificial, hacémelo saber en los comentarios. Básicamente las preguntas de cualificación son estas: cuando detecte que el usuario muestra interés en adquirir los servicios de la empresa, contratar un seguro, solicita a su supervisor para realizar algunas preguntas, informándole sobre su uso, es decir, indicándole que estas preguntas son para poder resolver mejor y de manera más personalizada. Cuando reciba su confirmación, va a iniciar un proceso de cualificación por preguntas y va a recopilar los siguientes datos. Cuando el usuario responde en total las 11 preguntas, se activa esta tool. Esta tool deriva y redirecciona hacia otro flujo que acá se los voy a mostrar rápidamente, donde se va a guardar toda esta información. Acá se recibe la información como JSON, que acá en la misma tool se especifica el formato de la query con la que va a tener que responder. Después, con un nodo de tipo code usando JavaScript, extraigo esta información de la query. Lo que hago es retornar un JSON con los datos por separado. En este nodo de Supabase que sigue, lo que se hace es básicamente obtener todas las rows de la conversación. ¿Y esto para qué? Bueno, acá asigno primero el valor del ID para referenciar al agente, el número de mensaje, el emisor del mensaje, con un operador ternario muy similar a lo que viene siendo una condición if-else, para determinar si es un mensaje por un lado de la inteligencia artificial o si es del usuario. Como valor de este campo se viene a interpretar de la siguiente manera: si el tipo de mensaje que se retorna en el JSON anterior tiene el valor human, el valor que se va a colocar acá es de usuario. Si no, va a ser de inteligencia artificial, porque si no es human es AI, que corresponde a un mensaje generado por la inteligencia artificial, no es lo que envió el usuario. Y finalmente el contenido del mensaje, esto se formatea y se combina todo en un array para después poder enviárselo a este modelo. Es un nodo message a model, donde la instrucción es que analice esta conversación para poder determinar con exactitud la calificación del lead y asignar un puntaje del 1 al 5. Y esto lo que va a hacer es analizar justamente esta conversación con el usuario y en base a su interés, necesidades, respuestas en general y toda la interacción, se va a asignar un puntaje del 1 al 5 que va a determinar el nivel de prioridad que va a tener el usuario para la empresa. Puntaje del 1 a 2 va a ser de una prioridad
prioridad baja, 3 a 4 prioridad media y 5 prioridad alta. Según sea una prioridad baja, media o alta, se va a actuar de una manera u otra posteriormente. Por ejemplo, si es un lead de prioridad baja que no tiene un interés real, está haciendo consultas por consultar o para averiguar algo, no tiene un presupuesto mínimo o no representa directamente un potencial para el negocio, no va a ser un usuario prioritario. Simplemente se le ofrece información general que se le deja la puerta abierta en cualquier momento, pero no dedicándole más tiempo y más energía de la necesaria, como lo podría ser el caso de un usuario de prioridad media, donde el objetivo es agendar una reunión. Su caso puede esperar y no es de suma urgencia. Para eso se agenda una reunión, una llamada, se coordina un meeting para continuar con su caso. Y finalmente el caso de prioridad alta, donde ya sí hay urgencia, hay inmediatez y hay máxima prioridad, hay un gran potencial y lo que interesa es contactar lo más rápido posible a este lead para que pueda convertirse en un cierre y una conversión exitosa. Lo que se hace es automáticamente se envía un aviso a un representante o al equipo comercial de la empresa para que contacte lo más rápido posible a este usuario, enviando también las respuestas que dio y también sus datos personales. En resumen, en base a la conversación se obtiene un puntaje del 1 al 5 para determinar su prioridad. Toda esta información a su vez es enviada mediante esta tool como datos del usuario, toda la información de las preguntas y respuestas de cualificación, el tipo de vehículo, la condición, el dueño y demás información relevante, y el puntaje muy importante, el lead score del lead para después. Esto obviamente a volver al agente principal se deja seteada una respuesta final con toda la información y se aclara acá que el puntaje del lead score asignado es el que se usó para calificar al usuario y qué significa este puntaje y las categorías con sus acciones correspondientes. Esta respuesta es la que va a recibir este flujo principal donde el agente, según el puntaje del usuario, va a actuar en consecuencia y se van a seguir activando el resto de herramientas. La otra tool, Save Unsolved Query, es simplemente para guardar las consultas que la inteligencia artificial, por el motivo que sea, no fue capaz de responderle al usuario. Se desencadena este flujo que es de transferencia humana. Lo que se hace acá es guardar en el CRM el ID del usuario, su nombre y también el mensaje o la consulta que la inteligencia artificial en este caso no pudo responder, para que posteriormente en la empresa se analice cuál fue la consulta que no se pudo responder, ya sea para agregar la información, por ejemplo, en la base de datos de preguntas y respuestas frecuentes, y también para, en este caso, a nivel de desarrollo, poder refinar al agente de inteligencia artificial y seguir mejorando la solución con el mantenimiento de la misma. También se le envía un correo electrónico a un representante, al equipo comercial, con la información del lead y también con la consulta que no pudo ser respondida. Esto es importante para que se le siga el caso al usuario. Pasamos a la próxima herramienta. Ya más específicamente va a actuar sobre el puntaje del lead que comentaba anteriormente. Cuando sea un usuario de prioridad alta y el puntaje sea un valor de 5, lo que se va a hacer es activar esta herramienta. El objetivo es avisar a un representante o transferir hacia el equipo comercial de la empresa el caso de este usuario. Al ser de prioridad alta, interesa contactarlo lo más rápido posible. Se desencadena este flujo que se extrae la información de la query, se busca la información en la base de datos del negocio usando el ID, y una vez que obtenemos esta información se le envía el correo electrónico al representante o al equipo comercial de la empresa con el asunto para contactar al lead, el nombre y toda la información que corresponde a ese usuario. El objetivo acá en este caso es cerrar lo más rápido posible. Cuando el usuario recibe una prioridad máxima, si lo contacta lo más rápido posible, sea por llamada o por correo electrónico. La última herramienta que tengo para explicar es la del agendamiento. Cuando los usuarios son de una prioridad media, se activa esta herramienta para solicitar la siguiente información, tomando relevancia el motivo de la reunión, simplemente para dejar registrado cuál es el motivo de la reunión, también la fecha y la hora para la reunión y cualquier otro tipo de información y observación adicional que sea relevante, la query con la que se va a responder, y se activa este próximo flujo donde primero se valida, se verifica si la fecha y la hora que el usuario indicó están disponibles, con la fecha de inicio y la fecha de fin en Google Calendar. En base a la respuesta, un valor booleano, un verdadero o falso. Si no está disponible, se setea una respuesta con la información que dio el usuario, con la fecha y la hora, porque después automáticamente esta información vuelve al agente principal para que pueda solicitar de nuevo estos datos y bueno, continuar con todo el proceso para que se pueda agendar la reunión con éxito. En caso positivo, que sí haya disponibilidad, primero se va a crear el evento en Google Calendar, se guarda toda la información en el CRM de la empresa con el DNI del usuario, el nombre, teléfono, correo, el motivo de la reunión, el método de la reunión, que por ejemplo puede ser Google Meet, Zoom, una llamada, reunión presencial, junto con la fecha y todos los datos para poder agendar la reunión, que es lo que se va a guardar en una hoja de Google Sheets con los usuarios cualificados, simplemente la información que se solicitó. Entonces, una vez que se envía esta información, se envía también un correo electrónico con todos los datos de la reunión y también del usuario. Se setea la respuesta de éxito con los datos de la reunión agendada y bueno, volvemos al flujo principal, donde ya con toda esta información guardada se active la tool que se active, sea cual sea, y la gente va a tener todo el contexto y la información necesaria para continuar con la conversación con el usuario. Finalmente vamos a pasar al apartado
donde se da la interacción real. Esto parece algo complejo, pero no lo es. Lo que tenemos acá es un formateador de respuestas que lo que hace es validar la respuesta que dio el agente principal y dividirla por partes. Esta separación por partes es de la respuesta original y por ende el objetivo es respetar todo el contenido de manera literal sin modificar nada, simplemente dividir la respuesta según unos criterios que van a ser especificados acá en el prompt. En este caso uso un máximo de 3 partes, pero bueno, esto depende de las necesidades, contexto y demás. Yo por ejemplo hice un desarrollo para una inmobiliaria y usé 5 partes en total porque ya hay un envío de propiedades, envío de más información. En este caso acá especifico el formato, pero donde vamos a tener que ser muy claros con la estructura de la respuesta deseada es acá. Es un formato en el cual una key, el valor clave es response y va a tener el objeto con cada una de las partes. La primera parte, la segunda parte y la tercera parte, que la segunda y la tercera parte son opcionales, que esto va a depender de la longitud y el total de la respuesta que dé la IA. Pero bueno, no vamos a entrar mucho en detalle acá, simplemente se formatea y se divide la respuesta con el autofixing output parser de por medio, porque en mi experiencia usarlo da un plus que hace evitar muchísimos errores. Esto es como un validador, un verificador para ya después pasar con el parseador de la respuesta final. Finalmente, acá está el envío de los mensajes. Lo que se hace es responder al usuario por WhatsApp aplicando un delay dinámico. Este delay dinámico lo que va a hacer es simular que la gente está escribiendo y que no se responda al instante, que por ende no parezca literalmente un robot, porque ese es el objetivo, hacerle sentir al usuario que realmente está hablando con un humano, con una persona real, no con un chatbot. Ahora voy a explicarte sencillamente. Lo que se hace es seleccionar la respuesta, en este caso es la primera parte que fue dividida anteriormente por este nodo. Se selecciona esa respuesta y se multiplica por 0,01 para obtener un valor aproximado en segundos. Si quisieras hacerlo en milisegundos ya tendrías que multiplicar por 1000. Se asigna un delay acá. ¿Y por qué es dinámico? Porque justamente según la longitud total de la respuesta de inteligencia artificial se va a asignar un valor al delay. Por cada respuesta que dé la inteligencia artificial el delay va a ser diferente. Un humano tardaría mucho más en escribir un mensaje de 5 renglones que un simple hola. Eso lo hace mucho más realista porque no establecemos un valor, por ejemplo 2 o 5 segundos, sino que el delay se calcula automáticamente en base al largo de la respuesta que haya generado la inteligencia artificial, como si fuera literalmente un humano escribiendo en el teclado. Con respecto a las partes, como ya te dije antes, puedes establecer tantas partes como vos quieras o sea necesario. Entonces establecemos el delay, enviamos la respuesta con el nodo de WhatsApp, se pone el número al cual vamos a enviar el contenido del mensaje y el text body, que en este caso es la primera parte. Acá hacemos una condición if donde verificamos si existe una segunda parte. Si este nodo dividió la respuesta que generó el agente de inteligencia artificial, la respuesta más general y completa, en más de una parte. Si guardo una segunda parte, entonces se va a activar el valor, va a ser verdadero y va a seguir por este camino, que se hace lo mismo, se asigna un delay según la longitud de esta segunda parte del JSON. Después de dividir la respuesta se espera esa cantidad de segundos, sea cual sea, y se le envía la respuesta. Si no, sigue simplemente para verificar si hay una tercera parte. Si no hubo ni una segunda ni tercera parte, siempre va a seguir por el camino false y va a terminar ahí la conversación esperando una nueva respuesta del usuario. Constantemente va a seguir interactuando el AI agent. Algo que te quiero explicar es esto que estás viendo acá, porque esto no funciona en modo de testeo, sino que funciona cuando tenemos activo el modo de producción. Todos estos nodos y todo este desarrollo iría al medio, reemplazando, bueno, este AI agent por este sería lo mismo. Todo esto estaría conectado acá y seguiría de la misma forma. Lo que hacemos acá es enviar el mensaje que nos mandó el usuario, que lo tenemos por acá, seguiría en este nodo. Lo que se hace acá es enviar a la base de datos, que es lo que yo te comentaba acá, de inputs temporales, porque después de unos segundos se va a borrar. Esto va a estar siempre vacío, salvo un par de segundos que son estos específicos que te voy a explicar acá. Se espera una cantidad de segundos que en este caso establecí de 15 segundos, porque si el usuario envía otro mensaje, el AI agent no debería responder, porque puede pasar que también el usuario, como somos humanos, va a enviar mensajes por partes separadas. Entonces esperamos acá antes de responder. Una vez que esperamos esos segundos, vamos a obtener todas las respuestas directamente desde esta misma tabla. Enviamos el mismo ID, porque si el usuario envió otro mensaje después del primer mensaje, tras esperar los 15 segundos, envía un segundo mensaje, esto no va a seguir, sino que va a volver acá, porque se va a activar el trigger de WhatsApp, va a volver acá, se va a guardar un segundo mensaje, se esperan 15 segundos más. Y a todo esto en la base de datos vamos a tener ya 2 mensajes. Mientras estos 15 segundos van transcurriendo, si se envía un tercer mensaje, se vuelve al inicio, se guarda el tercer mensaje en la base de datos. Una vez que pasen estos 15 segundos sin que el usuario envíe otro mensaje, vamos a pasar a obtener todos los mensajes registrados. Se van a combinar en un array, básicamente con este nodo aggregator, y acá verificamos si el primer mensaje que el usuario envió, que acá lo que uso es el método slice, acá lo que hago es validar si el anteúltimo mensaje del usuario es igual al último mensaje que envió, que esto es una excepción muy rara, pero bueno, puede llegar a pasar que el usuario envíe los dos últimos mensajes iguales. Pero lo más importante es esto: si el último
último mensaje que el usuario envió, es decir, ahora es igual al último mensaje registrado y guardado en la base de datos, quiere decir que ya no envió más mensajes, porque el último mensaje que nos envió es el último que se guardó en la base de datos. No envía más mensajes después de esos 15 segundos que establecimos. Lo que se hace es unir todos los mensajes en una única cadena para así podérselo pasar al agente de inteligencia artificial con todo el contexto de la conversación, que en este caso no va a ser un único mensaje, sino que, por ejemplo, si envío 5 mensajes, van a estar todos unidos con un join por saltos de línea para que la gente pueda ver el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto mensaje en orden y así seguir la conversación. Se asigna ese valor en el campo set, se eliminan los inputs guardados en esta base de datos temporal, que lo que te había comentado funciona por unos segundos para hacer estas validaciones y después esta tabla va a quedar vacía y se le envía a la gente la conversación previamente unida con todos los mensajes que el usuario haya enviado. Cuando la gente recibe todo este contexto con todos los mensajes, que en este caso son más de uno, puede seguir la conversación con todo lo que envió el usuario. Acá lo que hacemos es concatenar todos los mensajes que el usuario puede enviar en un lapso determinado de tiempo. Sin nada más que decir, con esta explicación te voy a dejar con una prueba para que puedas ver el funcionamiento real de esta solución de inteligencia artificial bien a detalle, cómo funciona y todo lo que este agente pueden hacer en una empresa de seguros. Bueno, vamos a empezar a hacer la prueba. Ahí acabo de hacer un poco la gestión de la pantalla para dividir en dos pestañas que vamos a usar, que por un lado es WhatsApp para ir conversando y por otro lado el workflow junto con Supabase. Acá el historial de conversación, como ven, está completamente vacío, al igual que la tabla de inputs temporales, aunque como ahora vamos a testearlo nada más a ver las funcionalidades y qué es lo que puede hacer el agente como tal, pero no vamos a usar lo que viene siendo este proceso para verificar constantemente si el usuario envía más de un mensaje seguido, porque esto funciona solamente en modo de producción. Sin embargo, bueno, lo tenemos ahí. Vamos a usar el historial de conversación en la base de datos y también acá están las hojas de datos de Google Sheets, el CRM, que puede ser Airtable tranquilamente o cualquier otro de su preferencia. Entonces nada, vamos a empezar a testear esto. Le damos a testear en un chat completamente vacío. Voy a empezar saludando y vamos a ver acá la forma en la que se van ejecutando los nodos. Acá se divide la respuesta por diferentes partes. Bueno, se dividió en más de una claramente porque fue por acá. Y en una tercera parte, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿En qué puedo ayudarte? La primera respuesta. Entonces le voy a decir, le digo que básicamente me compro una moto, me gustaría contratar un seguro que estoy averiguando, estoy buscando información y quiero elegir la mejor opción para el seguro. Esperamos a ver lo que nos responde. Bueno, acá me dice que está dispuesto a ayudarme a encontrar la mejor opción, la que nosotros necesitemos, y me pide el permiso que está configurado en el prompt, que se lo voy a mostrar acá rápidamente, que lo que hace es cuando la gente detecte que el usuario muestra interés en adquirir los servicios de la empresa o contratar un seguro, primero va a solicitar su permiso del usuario, en este caso somos nosotros, para realizar algunas preguntas informando sobre el uso y aclarando que son para poder ayudarnos mejor y de una forma más personalizada. ¿Qué es lo que hace acá? Me dice si nos parece que nos haga algunas preguntas y me dice que es para entender mejor nuestras necesidades. Entonces, sí. Antes voy a salir de acá, voy a darle testeo de nuevo. Y ahora va a empezar el proceso para calificarnos y darnos un puntaje para ver el interés y así definir la prioridad que vamos a recibir por parte del negocio de la empresa. Me dice el tipo de moto que quiero asegurar. Me pregunta si la adquirimos en 0 kilómetros o usada. Le voy a decir, la compré con muy poco uso. Acá me pregunta a nombre de quién está la moto, si está mi nombre, a nombre de otra persona, es decir, quién es el titular. Vamos a decir, la moto está mi nombre. Estas preguntas son las 11 preguntas de cualificación que ya he comentado antes, que son las que mayoritariamente se van a enviar constantemente en la gran mayoría de tools. Las herramientas las tenemos por acá, las 11 preguntas de cualificación. Dependiendo del negocio, podrían ser más, podrían ser menos, obviamente. La moto es una Honda Wave 2022. Me pregunta el costo estimado de la moto, es decir, el valor que nosotros estimamos que vale actualmente. Esto lo vamos a hacer simple. Vamos a redondear directamente 4 millones. Le vamos a poner acá aproximadamente unos 4 millones de pesos. Me pregunta si ya tengo un seguro o es el primer contrato. Es el primer contrato, es una moto. Me pregunta el tipo de cobertura que deseamos. Una cobertura a todo riesgo, cualquiera. Acá me pregunta si me gustaría incluir la asistencia a la ruta y a la autopista. A todo esto le voy a decir que sí. Ahora lo que me pregunta es si me interesa que también el seguro me cubra a conductores adicionales. También le voy a decir que sí, quiero un seguro completo. Me pregunta cuándo es que me gustaría que inicie la póliza, es decir, que entre en vigencia el seguro. Le pone que no tengo fecha específica, pero sí me gustaría que sea lo más rápido posible. Todas estas respuestas que yo le estoy dando ahora son las que se van a usar como filtro, por así decirlo, para poder darnos un puntaje de calificación que ya va a venir ahora. En base a toda esta conversación que estamos teniendo, la inteligencia artificial va a determinar el tipo de prioridad que necesitamos recibir como usuarios. Bueno, ahora lo que me pregunta es si tengo alguna foto de la moto. No es necesario que se la envíe, pero un detalle, un dato para tener en cuenta. Así que le voy a decir que no tengo foto de la moto ya sacada, pero puedo tomarla cuando sea necesario.
acá como ven me responde automáticamente que recopiló ya toda la información y se registró, quedó guardada y notificó a un representante de la empresa para que se ponga en contacto con nosotros lo más rápido posible. Te ayudarán a finalizar el proceso de contratación de seguro, aparte de una web 2022. Si tenés alguna duda, no duden en decírmelo, estoy por su orden, no sé qué, muchas gracias, fuiste de ayuda, vamos a cerrar la conversación bien. Bueno, finalmente cerramos la conversación con el agente y ahora les voy a pasar a mostrar un poco, bueno, cómo es que fue la ejecución en general. Simplemente, bueno, se ejecutan las tools correspondientes. Acá vamos a tener lo que viene siendo el chat en general y también con los IDs. Acá empieza desde el ID 80 porque obviamente fui haciendo pruebas previamente para poder desarrollar la solución y crear cada uno de los flujos, agregar tools, realizar las mejoras para que, bueno, esto funcione correctamente como en cualquier proceso de desarrollo, pero lo tomaremos como cualquier conversación que iniciara desde cero. Por otro lado, si me voy acá a la base de datos, acá se registra automáticamente el número de teléfono desde el cual yo le estoy hablando, tipo de vehículo, que en este caso era una moto, la condición, vehicle owner básicamente es a nombre de quién está, en este caso pone tuyo, que le dije que estaba a nombre mío, el modelo, el costo estimado, si teníamos un seguro, si no, que yo le dije que no, que quería contratar el primer seguro, tipo de seguro que vamos a querer, guardo bien a todo riesgo, si queremos la asistencia en la ruta y additional drivers, si queremos los conductores adicionales, el seguro ante conductores de terceros, y por otro lado, bueno, el inicio de la póliza lo más rápido posible. Si teníamos alguna foto, guardo de que no, que fue lo que le dije por acá, que no tenía una foto. Y también aparece lo que viene siendo el lead score value, el puntaje que se nos asignó, que como le dice, se nos asignó 5. Demostramos mucho interés. Como yo le dije que quería el seguro lo más rápido posible, que quería un seguro como segunda opción y quería contratarlo. No tenía un seguro anteriormente, entonces bueno, es importante. Estoy contactándome porque yo quiero contratar un seguro. Dije, bueno, incluimos la asistencia en la ruta, la asistencia ante conductores adicionales. Eso es relevante. Estamos queriendo un seguro completo, lo más completo posible. Y por otro lado, le dije que no tenía foto, pero que cuando sea necesario estaba dispuesto a tomar. Demostramos bastante interés y nos dio un puntaje de 5. Siendo usuarios con un puntaje 5 y de prioridad alta, se le envía la notificación a la agente o a cualquier encargado del equipo comercial o de ventas o del departamento que sea en la empresa a que nos contacte lo más rápido posible. Entonces, si me voy acá, vamos a ir a las ejecuciones. Bueno, en esta última ejecución, si no me equivoco, no se ha ejecutado ninguna tool. En la penúltima, acá es donde se ejecuta, se hace la cualificación. Primero se hace la cualificación en base a las preguntas que respondimos, se guarda la información, se nos asigna el puntaje, el lead score value, y después también se ejecuta otra herramienta. Después, una vez que esta tool fue ejecutada, vuelve a este workflow, se le da el puntaje al iAgent, que en este caso fue de 5, asignado por esta tool, para que en base a este puntaje el iAgent pueda comportarse de una forma u otra. Si era, por ejemplo, un puntaje de 3 o 4 y éramos usuarios de prioridad media, se iba a activar esta tool de scheduling para el agendamiento de la reunión. Iba a empezar con la solicitud de los datos, el email, el teléfono y demás. Como fuimos usuarios de prioridad alta, se ejecutó directamente esta que se encargaba de avisarle a un representante y enviarle los datos de nosotros. Entonces, después si me voy a, por ejemplo, a esta ejecución, voy a tener que se recibe la información, la data que se envía acá en JSON, bueno, no, acá, y se recibe la información, se formatea, es un bloque de código que lo que hace es simplemente extraer los datos de la query que se está recibiendo acá y se separan para tener esos valores por separado en una respuesta nueva JSON. Acá se busca la información en base al ID del usuario, al teléfono, se hace la búsqueda de la información de la base de datos, me devuelven los datos que se registraron previamente, el value, los datos que respondimos en cuanto al vehículo, y con toda esta información y los datos que fueron recopilados a lo largo de toda la conversación es el contexto completo de nuestro caso que necesita el agente, el equipo, el representante comercial de la empresa para poder ayudarnos y continuar con el seguimiento de nuestro caso. Entonces, con toda esta información se va a redactar el correo electrónico. El destinatario va a ser ese departamento o el agente encargado de hacer el seguimiento al usuario con toda esta información que se guardó y bueno, se genera una respuesta para que el agent pueda continuar acá con la conversación informándole la situación al usuario y demás. Entonces, ahora sí me voy al correo electrónico, voy a entrar a la dirección de correo que yo usé para recibir y acá me sale el correo que llegó y acá tras entrar al correo electrónico me encuentro un correo con un asunto urgente, contactar al lead, bueno, Manuel León en este caso que soy yo, pero el nombre del usuario que sea y toda la información y todo el contexto de la conversación que va a usar el agente, el equipo comercial o quien sea para seguir el caso y continuar la conversación y la asistencia de una forma más personalizada en base a nuestra necesidad y a todo lo que ya comentamos previamente. Entonces, como ves, fue un ejemplo de interacción sencillo, pero para que puedas ver la gran ventaja que puede tener una solución de inteligencia artificial y un sistema que no es necesariamente ultra complejo, pero que le aporta un valor enorme, en este caso una empresa de seguros, pero en realidad a cualquier negocio. El hecho de automatizar todo el área de atención al cliente, ventas y lo que viene siendo la gestión de las reuniones hace que cualquier dueño de negocio, inclusive todo equipo, todo personal de asistencia al cliente, soporte y las ventas, pueda aprovechar muchísimo más el tiempo en las tareas que son más importantes y que necesitan de más energía, más foco y mucha más prioridad para el crecimiento de la empresa, del negocio o del proyecto. Imagínate que con esto la inteligencia artificial no para, está constantemente 24/7
esté en cualquier época del año sin descanso respondiendo, cualificando usuarios, generando interacciones de una forma súper humana, ya como vimos en toda la conversación, y es un imán para atraer y cerrar clientes, cerrar ventas en automático a cualquier hora sin que tenga que estar una persona atrás respondiendo, encima consultas repetitivas, en este caso que usamos una base de datos con las respuestas a las preguntas frecuentes que cualquier usuario puede hacer. Es una inteligencia artificial que puede interactuar simultáneamente y masivamente con miles y miles de usuarios interesados que lleguen a través del canal de WhatsApp. Es un imán para atraer, captar y cerrar nuevos clientes constantemente en automático. Por ende, escalar las ventas, los resultados y crecer cualquier negocio o cualquier proyecto con un costo-beneficio impresionante. Así que nada, sin nada más que decir, espero que te haya sido de utilidad y hayas podido ver el potencial que hay detrás de la inteligencia artificial. Ya realmente es el presente y cualquier negocio, cualquier persona que no aproveche la tecnología para potenciar sus resultados y potenciarse a sí mismo, aumentar la productividad, la eficiencia y sin dudas pasar un siguiente nivel, se va a quedar atrás definitivamente. Si sos una persona que quiere aprender inteligencia artificial, ya sea para aplicar en su caso propio con sus clientes, empezar a ofrecer sus servicios, emprender en este sector, o por otro lado sos un dueño de negocio, un emprendedor que necesita y le gustaría aprender a desarrollar sus propias soluciones y quiere aplicar inteligencia artificial para escalar sus resultados, no dudes en suscribirte para seguir viendo mucho más contenido. Y si te gustó, dale like y no te olvides de compartir el video con cualquier persona que vos consideres que le puede aportar, ser de utilidad y le pueda servir. Te mando un saludo, nos vemos la próxima.